8:34, perdón. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, agricultor, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y seguidor de los temas del agro. Lo hemos invitado para conocer desde la visión del sector agrícola las afectaciones por la paralización, cómo ha sentido, cómo ha visto, cuando sí hemos visto que hay especulación, como acostumbramos ir al mercado, veíamos este fin de semana como, por ejemplo, un producto, el verde están vendiendo 2 verdes por $1. El precio de la arveja que ha subido, el frijol $1 la libra, las habas. ¿Cuánto afecta esto y cuánto se afectan los propios agricultores con que les bloqueen a sacar sus productos, el pequeño agricultor, el pequeño indígena de su yacta, no le dejen sacar su producción de leche? ¿Cuánto afecta esto con la experiencia que ya tuvimos, octubre de 2019, junio de 2022? Rodrigo, buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. A ver, primeramente creo que debo reconocer que el gobierno a través del plan de compensaciones y a través de del despliegue que ha tenido estos últimos días ha podido mitigar de alguna manera los impactos y cierres viales. La provincia de Imbabura está un poco complicada y anuncian que van a seguir saliendo a paralizar vías en el transcurso del día, pero hasta el momento creo que, salvo San Miguel del Común, en Calderón e Imbabura, no hay mayores novedades. Ahora, hacia lo que tú me preguntas, quiero recordar una entrevista que yo tuve en junio del 22, que a mí me llamó mucho la atención. Fue una entrevista en la cual se abrieron micrófonos y llamó a alguien que era parte del paro, y yo le decía, pero si tú eres productor y no estás pudiendo sacar tu leche, o sea, tú estás perdiendo. Y este hombre me decía, así es, y nosotros sabemos que vamos a perder la lechecita de esos días. No ha de durar mucho y las habas que tenemos sembradas sí nos aguantan en la mata. Y honestamente para mí, como productor principalmente, fue un desconcierto porque yo yo genero ingresos a través de la producción y darme el lujo, porque eso sí es un lujo, darme el lujo de no producir o que no puedo dejarlo en el caso de las vacas se enferman si no se les ordeña todos los días, o darme el lujo de botar esa producción de 1, 2, 3 días. Es algo que es absolutamente fuera de sentido. Entonces sí son temas que afectan directamente a la producción primaria. Justamente en las evaluaciones del 2019 y del 2022, que se hablan de más o menos $1,800 millones. Repito, $1,800 millones medidos por Banco Central del Ecuador. Ahí no hay muchos productos que están en el campo que no salieron, que se perdieron, que de igual manera han generado complicaciones. Y tú topas el otro aspecto. Cuando leemos la publicación de CONAIE, lo primero que dice, y lo que acabamos de escuchar hace unos minutos, es que se abastezcanse porque les vamos a cerrar el flujo de alimentos. Luego, en las declaraciones verbales, utiliza una serie de epítetos contra los de las ciudades, que al final del día son los que estamos trabajando también. Yo estoy entre campo y ciudad y estamos trabajando para sacar adelante al país, no para sacar adelante a ningún gobierno. Estamos trabajando para sacar adelante al país como tal. Y creo que eso es importante decirlo. Y entonces sí llama mucho la atención que los primeros perjudicados de un paro convocado por la CONAIE sean los mismos productores del agro.
podría entender que la situación es distinta para los convocantes desde la FEUE o desde la UNE o desde el Frente Unitario de Trabajadores, que al final del día están más relacionados a condiciones más urbanas, en donde salen a protestar y tienen sus derechos a la huelga y un pocotón de temas que aparecen para quienes están con empleo pleno, particularmente del caso de del FUT, que más defienden prebendas que al país. Rodrigo Gómez de la Torre ha citado este caso del pasado, que un productor dijo, no importa, unos días, pero esto en el pequeño productor no le afecta. Si hay productos perecibles que ya cosechó, no puede quedarse, porque eso simplemente se daña o se pudre, o la misma leche, Rodrigo, no pueden quedarse, ir a botar en el río en lugar de permitir que puedan comercializar. Miguel, es algo que personalmente podría buscar la entrevista en la radio y la podría replicar a redes, porque para mí no deja de ser uno de los grandes enigmas de la vida. Es un sinsentido. Es cuando los taxistas, por ejemplo, recuerdo cuando se anunció un incremento del gas en la época de Abdalá Bucarán y hubo la mancha amarilla que paralizó Quito. Claro, esos taxistas que trabajaban por el día para ganar sus carreras, se paralizaron ese día y perdieron ese día de trabajo. Ese día, 2 días de trabajo se perdieron. En el caso del campo es la misma situación, pero esto fue una persona que hablaba desde su experiencia personal, convencido de la zona de Cayambe, que cerrar las vías era lo adecuado, porque con eso se iban a solucionar problemas, a pesar que tenía clarísima la situación de que iba a perder la producción. Particularmente hablábamos de leche, porque es un producto altamente perecible, no es que lo puedes almacenar más allá, teniendo las condiciones, tanques de frío y todo, más allá de 2-3 días. Entonces son sinsentidos que se encuentran en el día a día. Ahora, ¿cómo evitar la especulación? Esto es inevitable, no les llega, y no solo de los productos, para que lo comenten, no es su ámbito, pero tenemos una denuncia del sur de Quito que dice que no hay gas, que simplemente no están pasando, porque ahora se reparte a domicilio con el recargo que tienen resuelto, pero ¿acaso con esta especulación, por ejemplo, del gas, no se quiere buscar el caos si no hay gas? Y esto genera preocupación en los hogares cuando no tienen el gas para cocinar. A ver, la repartición de gas está vinculada a transporte liviano, digámoslo así, o transporte pesado, que consume diésel, ¿ya? No sé cómo estén en específicamente esos transportistas con respecto a las compensaciones, ya que el gas es un producto de precio regulado. En el caso de productos de precio no regulado, pues el acuerdo entre las partes es lo que prima en el principio de libre mercado. Pero la especulación es la peor forma de corrupción. ¿Cómo se combate la especulación? Hay una sola, con información. Con información, si queremos poner los 1.800 personas que están yendo a mercados que han dicho, digamos que no sean 1.500, 1.800, que sean 3.600 personas. Eso va a controlar de alguna manera. Pero por otro lado, y esto lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos palpado, que también genera corrupción. La especulación es la peor forma de corrupción y genera corrupción y otras formas de corrupción. Si nosotros hacemos referencia al Ministerio de Agricultura en términos de productos agrarios, tiene una aplicación que se llama CIPA. Esta CIPA tiene el histórico de los últimos, no son muchos días, 10, 12 días de precio de la papa, por ejemplo, ¿ya? Y vemos que la papa ha subido, que estaba hace unos días por 25 o 26 dólares, ahorita está por 30, 33 dólares, dependiendo del mercado y la ciudad. Y vemos que hace un mes y medio la papa estaba, o 2 meses, estaba más o menos por 12 a 14 dólares. Entonces, a ver, ¿qué hace, digamos, estos últimos 8 días? Sí, qué barbaridad, la papa ha subido por el 10.
Pero cuando vemos hace 2 meses, que no es mucho, la papa estaba por $14. Entonces, vamos viendo cómo son los comportamientos naturales de los distintos productos, y muchas veces estos productos, y regreso al tema de la papa, tienen que ver por factores climáticos. Este año no ha sido ni de cerca lo que fue el año pasado en tema clima, en tema estiajes en la sierra, en la Amazonía, más bien ha habido lluvias. Pero sí hay zonas afectadas. En agosto tuvimos un par de 3 días de heladas, 7, 8 y 9 de agosto, que realmente las temperaturas bajaron y los cultivos se vieron muy afectados. Y en el Carchi hay una merma de producción importante de papa. Entonces, eso naturalmente va a generar un impacto de mercado, porque al reducirse la oferta, mantenerse la demanda, el precio sube. Esto es una regla básica de libre mercado, que es lo que deberíamos educar mejor a la población para trabajar con ello. Eso en el caso de la papa. ¿Y el resto de productos? Habría que identificar producto por producto. Lamentablemente tengo el caso de la papa porque es un tema muy de la sierra que lo vamos siguiendo. El caso de la leche, por ejemplo, la leche tiene una ley. No entiendo cómo se pone una ley de regulación y fijación de precio de un producto, pero así tenemos en el país, y hay otras que están ahí pululando en la asamblea, que espero que algo de sentido común llegue y les manden al archivo, pero así tenemos. Pero son leyes que en el caso de la leche no tienen mayores sentidos, cuando tú tienes una realidad de que el 64% de la producción de leche está dentro de un mercado más hacia lo informal que hacia la industria formal. Entonces me dirán, es que hay que formalizar el campo. Yo les digo, perfecto, la mejor forma de formalizar el campo es lo que vienen haciendo los últimos 4 gobiernos, porque voy a tener que meterle al gobierno del que ya no puede ni visitar el Ecuador. Es apertura de mercados, acuerdos comerciales, Europa, EFTA, Chile, Japón, Costa Rica, El Salvador, etcétera, 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 Corea del Sur. Pero la apertura de mercados es lo que hace que de mejor manera se amplíe la demanda, se amplíen los consumidores y la situación fluya de manera mucho más formal. Ahora, desde la visión del gobierno, ¿no resulta difícil, más allá del despliegue? La ministra de Gobierno decía hace pocos minutos en la revista de Opinión y Democracia que se han desplegado 1.800 entre intendentes, tenientes políticos. ¿No resulta difícil el control absoluto de la especulación, sino la posición abusiva de quienes adquirieron un bien en determinado precio y quieren aprovechar, hacer su agosto en septiembre, subiendo los precios a pretexto de la movilización indígena? Es que eso va a pasar, Miguel. Eso ha pasado siempre, y tú pones, y por eso te decía 1.800 personas, y por eso dije que no sean 1.800, pongamos 3.600. Pero llega al punto en que a mayor trabas, a mayor control, a mayor regulación y pretender regular. ¿Y por qué topé el precio de la papa particularmente? Porque tengo los datos certeros de cómo de 14 ha pasado a 33. Es más del doble en 3 meses. Y el diésel no tuvo nada que ver. Tal vez en este último periodo, pero antes del diésel ya estaba la papa bordeando los $29, $30. Entonces, sí, por eso digo, la información es lo primero que debemos hacer, así como tenemos cadenas nacionales todos los días a las 7:05, 6:58, y tenemos en las radios y tenemos por todo lado, pues también informemos cómo se han movido los temas, contándonos qué pasa con los productos. Cojamos 10 productos y tenemos 5 días a la semana, 2 productos por día. Doy un ejemplo simplemente, porque la información es la mejor forma de combatir la especulación, porque como lo dije y lo repetiré, la especulación es la peor forma de corrupción.
pero las fijaciones de precios o las sobreregulaciones en mercados lo que hacen es derivar a mercados más informales en lugar de hacer bien las cosas. Tan es así que ni siquiera el expresidente, que le gustaba controlarlo todo, pudo generar una fijación de precios y planteó un decreto ejecutivo, me parece que fue entre el 12 o 13, que planteaba que se midan los precios de los 2 meses anteriores de los productos para ver cómo fluían los precios hacia arriba o hacia abajo, para mantener bandas de regulación de precios y no fijaciones de precios, porque la fijación de precios mata la producción. ¿Cómo es el caso de la leche, Rodrigo? El caso de la leche es complicado y como hay las novelerías asambleísticas, hay una que quiere regular el precio de la pitahaya y como la ley estuvo tan mal hecha, pero tan mal hecha, hasta en la ley que proponen, hablan en 2 artículos que la pitahaya como producto lácteo. Es así de paupérrimo el nivel de gestión legislativa. ¿Y quién presentó ese proyecto que está en la Asamblea? Ay, de todos los lados, Miguel, ahí sí no podemos echarle la culpa a ningún partido, no es que la RC, que la ADN, hablemos puede ser el velasquismo que ya murió hasta en la memoria de la gente, o podrá ser el próximo partido, uno que conformemos tú y yo entre el Gómez Rivadeneirismo. Da igual, estamos viviendo un momento que necesitamos pasar del Estado sobreprotector y del ciudadano clientelar a un Estado mucho más desarrollado donde la política se maneje dentro de un andarivel de la política y la economía se pueda manejar de manera independiente, transversal, sin tanto trámite, sin tanta traba, sin tanta burocracia, más libre mercado. Un ejemplo claro, solamente para mencionarlo, el caso del Perú en los últimos 30 años. Que ha tenido estabilidad indudablemente el Perú. Ahora, más allá del... Estabilidad, perdón Miguel, estabilidad económica, porque en términos de estabilidad política ha sido tan o más caótico que nosotros. Claro. Pero como hay esta separación clara, la economía vive, la gente produce, exporta, crece, atrae inversión. Pueden cambiar de presidente 5, 6, 7 veces y a nadie le preocupa ni le importa. ¿Cuál es el riesgo país tan bajo? La sólida institucionalidad, un gerente del Banco Central de 20 años, cómo emprendieron y cómo bajaron sustancialmente los indicadores de la desnutrición crónica infantil y como bien dice Rodrigo Gómez de la Torre, 7 presidentes, 4 en la cárcel, uno investigado todavía, Pedro Pablo Kuczynski, uno que salió a morir con una sentencia de 25 años, Alberto Fujimori, otro que se suicidó para no ir a la cárcel. Y la economía peruana sigue funcionando. 4 presidentes en la cárcel. Y aquí no, aquí cuidado porque quieren revisar sentencias para sacramentarle al que lo sentenciaron. Aquí discutimos terminales terrestres y Sidaular o Guayaquil como aeropuertos, mientras allá terminaron de construir Changán y creo que ya están comenzando con la estación para enviar satélites al espacio. Volviendo al tema nacional, ¿cómo evitar que se vuelva a irrogar un daño al sector productivo que quiere sacar sus productos a los mercados en el país? A ver, creo que en ese aspecto, lo que te decía, creo que el gobierno ha hecho una buena gestión hasta el momento en lo que va para mitigar los posibles impactos de un paro. Evidentemente se han hecho varias medidas. Se pretendía ahorrar alrededor de 1.100 millones de dólares en subsidio al diésel. Entiendo que ya están comprometidos y erogados varios cientos de millones de dólares que más o menos bordeaban estaban ya de la última declaración oficial que oí de gobierno, estaban ya comprometidos cerca de 900 millones de los 1.100. Con un detalle. Los 1.100 eran para ahorrar en el futuro y estamos una buena parte ya se ha ido en el presente.
Entonces hay que ver de dónde se siguen financiando esos dineros. Entonces hay que ir continuo, porque el problema que tenemos en caja fiscal es real, y el problema que tenemos en hospitales es real, el problema que tenemos en vialidad, el problema que tenemos en un sinnúmero de aspectos son reales, y no voy a mencionar el tema de seguridad que es evidente por todos los lados, pero ese le voy a dejar a un lado, porque ese ya nos ha generado una erogación desde los privados hacia el gobierno de par de miles de millones de dólares a través del IVA, compensaciones, tributos y otras cosas. Más bien el sector privado, lo que deberíamos buscar es que el gobierno, así como está eliminando subsidios, también poner una medida agresiva de eliminar sobreregulaciones, eliminar tanto trámite, traba y tanta burocracia, eliminar ciertos artículos puntuales del Código del Trabajo que permitan una mayor flexibilización y permitan mayor generación de empleo. Porque como estuve revisando, se habla de en mayo-junio, que son los datos que tengo comparables en EMDU INEC con publicados por el INEC IES, tenemos un incremento de empleo pleno según el INEC de 92,000 trabajadores, y tenemos un incremento en los registros del IES de solamente 4,000. Entonces hay unos 88,000 que como que algo fallaron las matemáticas. Rodrigo, decías que se hacen leyes, no importa la procedencia, pero sí debe preocupar que haya una asamblea o haya legisladores, diferentes bloques, que ni siquiera entiendan la problemática. En lugar de obstaculizar, por lo menos faciliten y escuchen a los que conocen en el tema de producción y productividad, Rodrigo. Por favor, el audio, Rodrigo. A ver, ¿me escuchas? Sí, por favor, adelante. Allá. A ver, durante muchos años yo he ido a la asamblea justamente a llamar la atención. Por favor, esta ley no es conveniente, esta ley está atentando contra la realidad, esta ley. Las leyes se publican y se aprueban no en función de la razón, sino en función de la popularidad del momento. Esa es una lamentable realidad que tenemos y que no es mérito de esta asamblea. En esta asamblea podemos cuestionar que han habido asambleístas que hablan desde la cama, en otras épocas asambleístas que hablaban desde la piscina, asambleístas dibujantes, asambleístas que hacían compras, asambleístas que duermen, asambleístas que ni siquiera van, porque no sabemos si duermen, dibujan o están en la piscina o durmiendo. El problema de la asamblea no es, y en esto sí quiero ser enfático, no es ni siquiera el número de asambleístas. El problema de la asamblea es que tenemos que reconocer que a la asamblea tiene que ir gente que tenga una preparación, sea una preparación de vida en términos de vivir, haber tenido experiencias de vida, no necesariamente por tener un PhD tienes mayor experiencia, pero sí que tengan algo de experiencia, y dos, que tengan algún tipo de formación, sea formal o informal, pero formación, porque caso contrario vamos a tener un problema. Y eso sí, como cuña comercial, me preocupa mucho de que el estatuto para la nueva asamblea constituyente, lo único requisito es tener 18 años y punto. Y eso sí es preocupante porque si las leyes salen como salen y tenemos el día del bizcocho del taxista o del agua tusa, preferiría que la asamblea se dedique a hacer días de todos los productos que hay en el Ecuador y todas las especies botánicas y deje de hacer leyes que terminan perjudicando más que construyendo realidades y desarrollo para el país. Pero la asamblea constituyente es una asamblea que requiere experticias,
donde estas novatadas no pueden darse. Y novatadas que no tienen que ver solo con la edad de los asambleístas, tienen que ver con la formación de los asambleístas en su vida, probidad y en su formación académica. En definitiva, frente a este panorama, con la toma simbólica de la Tacunga, que dijeron dónde está la sede del gobierno temporalmente, lo que hace es complicar aún más las cosas. A veces dirigentes indígenas, sin entender la implicación de la eliminación del subsidio al diésel. Bueno, yo creo que la eliminación del subsidio al diésel era un tema que ya estaba firmado, más allá de que se hayan anunciado políticamente que no se eliminará el subsidio. Tenía que eliminarse, no por el Fondo Monetario Internacional, sino por la razón. Los subsidios son prebendas que el gobierno de turno da a sus ciudadanos, que deberían ser focalizados y temporales, pero da por encima de la mesa como un gran banquete y te pone todos los lujos sobre la mesa y todo lo que te está regalando. Pero después del banquete viene el chuchaqui y el mismo gobierno comienza a ver cómo recupera la plata de todos los lujos y manjares que te puso sobre la mesa, o sea, los subsidios, sacándote los zapatos, las medias y viendo cómo recobra. Porque los gobiernos, los estados no producen, los estados recaudan. Por ende, todo lo que el estado le entrega al ciudadano es producto de lo que el ciudadano está pagando directa o indirectamente en impuestos. También hay la utilización de recursos naturales no renovables, pero esos están destinados, según la Constitución actual, a inversión que tampoco hemos visto en varios años. Bien, muchas gracias como siempre al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Cámara de Agricultura de la primera zona, para hablar de este momento. Ojalá no se afecte más de lo que ya tuvimos en episodios tan lamentables como fue octubre 2019, junio 2022. Aspiramos que el diálogo y se resuelvan estos problemas y pasemos la página y veamos otros problemas fundamentales que sí tiene el Ecuador, Rodrigo. Definitivamente, trabajemos en lo importante, porque además, trabajar en lo importante es trabajar en producción, productividad y competitividad. 3 temas que aparentemente están en el discurso, pero no en las agendas legislativas que salen por escrito. Porque no es solamente en el discurso, sino como decimos en el campo, con papel escrito hablamos. Un fuerte abrazo, Miguel, y muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente del Agroecuatoriano. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, Show del Papaya, e invocamos a la sensatez, la cordura, el diálogo, la solución y no la obstaculización en el país, que lo único que hace daño a todos los sectores y de manera especial a quienes proveen de productos de primera necesidad que vienen desde el agro y que merecen respeto, no por posiciones politiqueras, por posiciones radicales que, como anunciara el presidente de la CONAIE, quieren tomarse los pozos petroleros, quieren impedir la salida de los productos de primera necesidad. Y ya basta en el país de esas acciones que solo hacen daño a los ecuatorianos. Les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno ha debido insistir en su propuesta de convocatoria